Bienvenidos a Hablando de Derecho y en esta ocasión tenemos la grata visita de la doctora Gloria Rojas, juez de instrucción penal de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Brevemente, a manera de introducción, la doctora Gloria se ha formado como abogada en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz y haciendo un resumen muy escueto de su actividad profesional, podemos indicar que ella ha sido abogada interna en la regional de esta capital en el Banco Agrícola de Bolivia. Asimismo, en su experiencia antes de ser funcionaria judicial, ella también ha sido docente de la materia de Derecho Procesal Civil en la Universidad 1 de la ciudad de Santa Cruz. Ya entrando rápidamente a su formación profesional, ella tiene una vasta experiencia, dado que ha estado desde los cargos de auxiliares en juzgado hasta llegar a formarse como juez en la Escuela de Jueces y en su experiencia también ya como autoridad jurisdiccional, ella funge las funciones como juez instructora en materia penal en la ciudad de Santa Cruz. Doctora, bienvenida. Vamos a recordar que también ha sido juez en Montero. Bienvenida, esto es Hablando Derecho. Sí, doctor, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz y bueno, contenta de estar aquí y aportar un granito de arena en lo poco que conozco del procedimiento penal. Y justamente esta es la materia que queremos hablar porque a menudo nos llegan consultas a este programa por correo. Y bueno, la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? A ver, uno realmente es sometido por el Ministerio Público, los jueces de instrucción penal son malos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a conocer un poquitito de eso, aprovechando su tiempo y agradeciendo su valiosa visita, estimada doctora. Muchas gracias, doctor. Bien, a ver, comencemos por lo básico. Acontece un hecho supuestamente ilícito. El código dice que cualquier persona puede realizar una denuncia, ya sea ante el fiscal, o en este caso el Ministerio Público, o ante la policía. Comienza la investigación, la persona declara, se cita al supuesto denunciado. Dependiendo del delito, lo aprenden, como decimos, y lo ponen ante la autoridad jurisdiccional. A partir de ahí, doctora, ¿qué ocurre? Bueno, inicia un proceso concluida la etapa preliminar. Supuestamente ya se han agotado todas las investigaciones preliminares que arrojan los elementos suficientes de que hay una persona supuesta autora de un hecho y justamente lo derivan ante la autoridad competente, que es el juez cautelar, porque ya hay una imputación formal en contra de esta persona. Es decir, que el inicio del proceso penal empieza con la imputación formal y es competencia del juez instructor determinar la situación jurídica de esta persona que llega en calidad de aprendido ante la autoridad, como le decía, jurisdiccional. Bien, entonces para que la ciudadanía que nos escucha entienda el rol del juez instructor o juez cautelar, como se conoce en nuestro medio, es prácticamente garantista, ¿no es cierto? Dado que como bien decía usted, la acción inicia cuando toma conocimiento el representante del Ministerio Público, quien en definitiva decide si a través del mecanismo que se denomina imputación, abre una causa formalmente para que esta persona pueda ser sometida a un proceso, cuando, como usted bien dijo, existen elementos que pueden hacer presumir que es a la persona autora de un delito, ¿cierto? Así es, doctor. Estamos presentando Hablando Derecho. Bien, entonces, doctora, llegamos allá y empieza todo ese bagaje que mueve los juzgados, los pasillos. Y bueno, entre penas y dolor surge lo que se llama la audiencia cautelar. ¿Cómo lo ves usted desde esta perspectiva, desde su posición? Me imagino que uno tiene que amarrarse un poco el cinturón, colocarse en neutro, si fue como los autos, para poder dirimir esta situación, ¿no? Muchas veces, las más de las veces dolorosa. Bueno, en realidad el rol de juez es más allá de tener un poco de conocimiento en materia penal, dominio de los códigos, las leyes, también necesita tener la persona un poco de sentido común. Muchas veces hay procesos que no todos son justos, ¿no? Hay procesos que prácticamente no están bien encaminados y pese a que hay un representante del Ministerio Público que es supuestamente el que dirige toda la investigación, pero igual aún así existen algunos errores y como nosotros somos jueces garantistas,
estamos en la obligación de determinar cuando hay vicios o cuando hay situaciones insubsanables y aplicar lo que por ley corresponde para poner, si es necesario, la nulidad y poner a funcionamiento nuevamente una situación irregular que se pueda ver en la audiencia, siempre y cuando, y aún de oficio, lo planteen las partes, pero de oficio también estamos obligados a revisar las actuaciones que hubiese llevado el Ministerio Público y la Policía. Esta fase se denomina etapa preparatoria. Etapa preparatoria que empieza con la imputación formal. Lo que conocemos a grandes rasgos, doctora, le voy a hablar como un ciudadano común y corriente, no como abogado. A ver, vámonos a una situación ficticia. Hay el hecho, se detiene a una persona, lo colocan delante del juez, así vamos a decir, ¿ya? Sí. Como usted bien decía, el juez es un juez garantista y primero va a sopesar y va a medir los elementos que se han producido para ver, como bien usted decía, si esta persona va a ser detenida, siempre y cuando el Ministerio Público lo pida, o en su caso va a subsanarse aquellos posibles errores que se hubieran cometido en esta etapa inicial. Así es, doctor. Como le digo, hay una ley que es la que nos rige principalmente a los bolivianos. Se llama Constitución Política del Estado, como todo abogado bien lo sabe. Y más allá de ello hay tratados, convenios internacionales que velan por los derechos y garantías de la persona imputada. El hecho de que a veces se cometan errores contra las personas, pero también muchas veces hay que poner, como lo decía usted, en una balanza, hacer un balancín de cuáles son los derechos de las partes, porque también hay una parte denunciante que también tiene muchas veces los derechos que se necesita sean restituidos, ¿no? Es decir, hay que ver la situación, que nunca son dos situaciones iguales, ya cada una tiene sus características propias, y hacer un análisis de a quién afecta la situación, si es injusta, si hay una persona que necesita que se le restituyan sus derechos. Todo ello se debe analizar cuando se instala la audiencia y se escucha a las partes. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, usted está escuchando Hablando Derecho. Difícil labor, sin duda, doctora, porque son tres partes en realidad que intervienen en esta audiencia. Está el Ministerio Público imputando a una persona. Está la víctima, como usted dice, reclamando que se le respete o se le reintegre un derecho, y está la persona imputada, que también está demandando su inocencia en unos casos, ¿no? Hay un elemento que siempre nos llama la atención, doctora, y que sale en la televisión, en la radio, en la prensa, dice, ¿no? En determinados casos la gente, por la presión social, piden, ¿no? ¿Por qué no le dieron 30 años sin derecho a indulto? O sea, se pretende que el juez de instrucción penal actúe directamente como un tribunal. ¿Le ha pasado seguramente esta situación? Sí, me ha pasado, inclusive he sido objeto de denuncia o malos entendidos, pero esto se debe al desconocimiento del ciudadano de nuestras leyes. Ellos creen que el momento en que es aprendida una persona, por más que se trate del peor criminal del mundo, inmediatamente debe ordenarse una condena de 30 años, situación que no corresponde, porque según procedimiento, que no es un invento nuestro, sino que está establecido en la norma, se señala distintas fases del proceso. Usted sabe mejor que nadie que hay una sentencia constitucional y que es un hito, ya todos la conocen, la manejan, la 103602, que marca las partes del proceso. Y en este caso, la etapa preparatoria es una fase que debe vencerse para que se garantice que también el imputado, por más delito grave que se trate, tenga el derecho de que se analice las pruebas y tenga el tiempo para poder también presentar elementos que le favorezcan. Es por eso que la ley sabiamente ha establecido un plazo de 6 meses. Sin embargo, las leyes han sido modificadas en algunos casos. Están los delitos en flagrancia, que ya merecen un tratamiento diferente, que
cuando ya hay mayores elementos probatorios y que el Ministerio Público prácticamente no tiene más que investigar. Entonces ya la ley le otorga solamente el plazo de 30 días máximo para que cumplido ese plazo se presente ya la acusación o alguna otra salida alternativa o quizá el sobreseimiento que pueda generar una conclusión de un proceso de la etapa preparatoria. Ahora, solamente se puede exigir que un juez instructor aplique una condena cuando éste voluntariamente se somete a un procedimiento abreviado y en el cual se dicta una sentencia condenatoria, ya cumplido todos los requisitos que establece el artículo 373, recién en ese caso se le puede ordenar o disponer una sentencia condenatoria con los años que correspondan, ¿no? Pero si se somete a un procedimiento abreviado, salvo algunos casos que tienen una pena establecida ya en la norma, siempre se va a buscar un beneficio, o sea, una pena inferior a la que quizá podría otorgársele en un juicio. El famoso indubio pro reo, ¿no? También ello, pero más que todo el hecho de que acepte que es autor del delito, ya se declare culpable y lo haga voluntariamente, ya merece que hay que analizar, obviamente, ¿no? Que no tenga antecedentes penales, que no esté sentenciado por otros delitos dolosos de gravedad. Entonces se puede aceptar una pena, por ejemplo, en el delito de robo agravado, que establece una pena de entre 7 a 10 años, se puede ver en el quantum de la pena más o menos aplicarle algo así como unos 5 o 6 años que le favorezcan y que en realidad sea inferior a lo que podría generarse en un juicio largo que le aplicaría quizás una pena superior a ello. Excelente, doctora. Y mire, usted ha tocado dos puntos importantes para que la ciudadanía común entienda. ¿Qué es el dolo? ¿Qué se entiende por dolo? El dolo es una actitud de las personas que cometen un delito que lo hacen en el entendido de que están realizando una acción que va en contra de la norma, ¿ya? Por ejemplo, una persona que comete un delito de asesinato hace una preparación, realiza un camino, el camino del delito se llama en derecho, entonces realiza ciertas acciones que van demostrando que su conducta fue planificada, utilizó artificios, ha utilizado saña y todas estas situaciones que hacen que el hecho se considere como doloso. Existen delitos culposos también, los delitos que por imprevisión, por negligencia, por inobservancia en la norma, son delitos considerados de menor sanción. Por ejemplo, una conducción peligrosa puede ser considerada un delito culposo, o un homicidio en accidente de tránsito, o quizá por ahí también podría ser un homicidio por emoción violenta. Hay situaciones, ¿no?, que se analizan, y esto lo hace el Ministerio Público, quien tiene el monopolio en la investigación, haciendo un análisis de todos los factores y las circunstancias que hubieran influido en ese comportamiento. Bien, doctora. Entonces, en resumen, en el dolo hay la maquinación, la intención de asegurar el resultado, ¿no es cierto? Entonces, como usted decía, en la culpa, un delito será culposo cuando la persona no tenía intención de cometer el daño. Este espacio cuenta con el auspicio de Barrientos y Asociados, despacho de abogados y auditores jurídicos. Contamos con oficinas en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre. Contactos al 324-5595 o al 708-47-212. Barrientos y Asociados. Hacemos derecho, vivimos derecho. Otro tema que parece importante, doctora, es ¿cuál es la diferencia entre un delito llamado de acción privada y un delito de acción pública? ¿Por qué se llama privado y es público? Eso es lo que también la gente nos pregunta, ¿no? ¿Por qué puede ser privado? ¿Solamente lo cometen entre particulares? Dice la gente. Y es importante, a través de su autoridad, aclarar esta situación también, ¿no? Bueno, los delitos de acción pública son donde el Ministerio Público interviene de oficio. Hay delitos a instancia de parte, ya de acción pública a instancia de parte, sí, que requieren de una denuncia previa. Y sin embargo, el Ministerio Público, aún de oficio, puede, cuando se trata de delitos de acción pública, puede intervenir
y realizar una investigación completa. Los delitos de acción privada están determinados por la ley. Estos delitos son exclusivamente para la intervención de la víctima, no interviene el Ministerio Público como parte en ellos. Vamos a defender. En todo caso, delitos de acción privada podrían ser aquellos como las injurias, las calumnias, por ejemplo, exacto, ¿no? Contra el honor, delitos que no son de tanta resonancia social, ¿no? Pero la norma expresamente lo determina cuáles son. Estamos presentando Hablando Derecho. Bien, doctora, esa parte está clara. En los delitos de acción pública, entonces, interviene el Ministerio Público, necesariamente, ¿no? Que el Ministerio Público, para que la ciudadanía también entienda, tiene el poder acusador, diremos así, tiene el poder de acusar y de señalar. Sigamos con la etapa preparatoria que estábamos conversando. ¿Cuál es la finalidad de la etapa preparatoria? En realidad la etapa preparatoria, como lo decía, estaba leyendo ahora Carolina Sánchez, que es una de las personas que se ha dedicado a hacer un análisis de nuestro Código de Procedimiento Penal. Ella manifiesta que la etapa preparatoria es una fase del juicio que va gestando el juicio penal y conforme el artículo 277 dispone que tiene por finalidad la preparación del juicio. Señala también que es una preparación del juicio oral y público, en el cual ya se van colectando todos los elementos que van a servir para finalmente acusar y hacer que esos indicios que en una primera etapa fueron considerados como solamente indicios se conviertan ya en prueba cuando se realicen las pericias o las investigaciones correspondientes, ya que determinen que no solo hay indicios, sino hay pruebas para poder acusar y sustentar un juicio. Se ve en el cotidiano, doctora, que las diligencias policiales o la intervención policial o el policía como testigo es a veces el único elemento de prueba que ofrecen muchos abogados. ¿Las diligencias policiales constituyen prueba? Bueno, en un primer momento, como lo decía antes, las diligencias preliminares se consideran indicios, pero solamente por ese respeto que se tiene a la Constitución Política del Estado, porque nadie puede ser acusado o considerado culpable mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Es decir, que por ese respeto a ese paradigma, la presunción de inocencia se consideran en un primer momento simples indicios. Finalmente, ya cuando concluye la etapa preparatoria, que lo dije antes, tiene un término de 6 meses máximo, ya el Ministerio Público, haciendo todas las investigaciones y las pericias necesarias, podrá determinar si se convierten los actos iniciales en prueba, pero en un primer momento solamente se consideran como indicios. Otro elemento que me viene a la memoria, doctora, es los famosos incidentes. Si bien los incidentes son accesorios al proceso principal, son muy comunes en materia penal en la etapa preparatoria y creo que son los incidentes aquello que realmente alimenta los expedientes para convertirlos en cuerpos de cuerpo, ¿no es cierto? De manera general, ¿qué le parecen los incidentes? ¿Está bien el actuar de los abogados? Algunos abogados son muy incidenteros. Bueno, en algunos casos... Porque, va incidente por todo y por nada, ¿no? Es cierto, eso dilata bastante, hace que se pierda la esencia del procedimiento en algunos casos, pero sabiamente la ley ha hecho un análisis de esa situación, que hacía el cúmulo de expedientes y procesos que venían ahí durando años. Entonces ha modificado el artículo 314 cuando establece ya un plazo fatal de 10 días para que se proceda a presentar los incidentes y excepciones. Eso hace que los casos se vean con mayor celeridad, es decir, desde el momento que una persona imputada es notificada en sede judicial, solo tiene el plazo de 10 días a partir de ese momento para poder plantear todos los incidentes y excepciones. Sin embargo, aclaremos que hay incidentes por defectos absolutos que esos de ninguna manera prescriben ni en la etapa preparatoria ni aún en el juicio, sí, porque son situaciones que van vulnerando derechos y garantías constitucionales, que esos no pueden tener un plazo porque deben ser enmendados
por el respeto a la pirámide kelseniana que señala que los tratados y convenios internacionales deben cumplirse. Además, tomemos en cuenta que el derecho a la vida, a la libertad, al debido proceso y otros derechos que tiene el ser humano jamás pueden prescribir. Cuando se ha vulnerado un derecho sagrado, respetado, se debe aplicar y se debe continuar, si es necesario, resolver el incidente, y si se ve pues que es procedente, darle curso a esa situación. Ahora, respecto a los abogados, algunos abogados sí les gusta dilatar innecesariamente, ¿ya? Y finalmente sí se tiene que resolver, y por más que ellos planteen incidente, y si no procede pues se le niega, y esto va muchas veces en apelación y es la sala la que determina si se ha resuelto correctamente o no. Pero de que se ha puesto un fin en parte, en una buena parte, a los incidentes dilatorios, sí, con la nueva ley se ve un resultado positivo, creo yo, en ese sentido. ¿Hay un límite para colocar incidentes, doctora? Porque si bien es cierto, la defensa es irrestricta, como usted decía, hay determinados incidentes, pero en el cotidiano, como decía. Solo lo que incidente por defectos absolutos. Bueno, pero vamos a la realidad, ¿no? Claro, todo es un defecto y por nada. La clave, he escuchado decir, la clave es meter el incidente y no importa, se va a estar tramitando, aunque sea con rechazo, pero lo que a veces se ve desde la perspectiva de la víctima es que el imputado trata de ganar tiempo. ¿Por qué se buscaría ganar el tiempo? Porque los plazos son determinados en la etapa preparatoria, doctora. Exacto. ¿No? Sí, tiene usted razón, tomándolo en cuenta, sí. Porque si bien vas a apelación, seamos realistas, en la apelación va a tardar por lo menos sus 20 días o su mes, claro, hasta volver, y ya son 5 meses que quedan, ¿no? Para cerrar, dependiendo de la complejidad del delito también. El problema que tenemos nosotros es que en nuestro país y en este departamento de Santa Cruz existen muy pocas autoridades que pueden determinar y desarrollar procesos cuando la necesidad es grande, la necesidad es mayor. Solamente somos 15 jueces cautelares. ¿En todo el departamento? En todo en la capital. En la capital, ya, siendo que por lo menos para el departamento de Santa Cruz, que es el que tiene mayor índice de criminalidad en Bolivia, por lo menos deberíamos tener el doble, para que podamos ver con mayor celeridad, y porque siempre yo escucho hablar de la retardación de justicia y que le atribuyen al órgano judicial, pero nadie se pone a analizar si existen los recursos necesarios, como ser el personal suficiente, los lugares indicados donde puedan desarrollarse las audiencias, el mobiliario, los sueldos, etcétera. Todo eso tiene que hacerse un análisis amplio. Hace días pasados el ministro de Justicia dijo que se va a modificar esta situación, que se va a tomar en cuenta todas las necesidades de cada departamento. Porque si estamos bien en la justicia, estamos bien en todo. Pero si nosotros acosamos de que existe mucha retardación de justicia y no hacemos un análisis de la raíz del problema, siempre vamos a tener el mismo problema y el mismo reclamo permanente sin ninguna solución, ¿no? Estamos viviendo en un estado constitucional de derecho actualmente. Y como abogados, también nuestro rol es orientar apropiadamente a la sociedad. Y si bien es cierto, aún colocando un policía por cada ciudadano, siempre va a haber la posibilidad de la comisión de un delito. No es menos cierto lo que usted acaba de decir. Hay una carencia de autoridades, nos faltan jueces, nos faltan fiscales, nos faltan policías y nos faltan funcionarios también para poder abastecer todo esto. Entonces, creo que más allá de la ausencia y la tardanza, obedece también una cultura de ejercicio del abogado, doctora, a nuestra percepción. Entonces, si el abogado es más consciente y más real, obviamente está haciendo su trabajo y trata de defender, habría que ser también más realista, ¿no? No prometer situaciones que probablemente no van a proceder, sino que a la larga se van a complicar más, que estar buscando que se vence el plazo para pedir la extinción de la acción penal, que es, creo, el incidente más común que se ve en la etapa preparatoria, ¿no? La forma de proceder de cada profesional
Eso ya depende de la formación individual que tiene, ¿no? Cada uno. Hay personas que les gusta o buscan lo más sencillo, lo más fácil y lo más retardador, como dice usted, pero hay personas que tienen mucho conocimiento sobre leyes y sobre derecho y bueno, estos se van a la base del problema y a la solución, o sea, le dan un resultado a su cliente. Porque el hecho de que se practiquen situaciones de chicanería y todo lo demás, sí van a tener un resultado a largo plazo, pero no es lo correcto ni es lo mejor. Quizá, como dice usted, sería un cambio en la mentalidad de las personas, ¿no? Sí, un cambio para que nuestra justicia funcione como debe ser. Y el abogado debe ser muy preparado, pienso yo, en esta época, porque hay una cantidad inmensa de problemas y lo que busca la gente, la clientela de los abogados, justamente es un buen resultado que le ponga fin a una situación que le está causando serios problemas. Lo que todo el mundo busca, justicia, dice, ¿no? Exacto. Doctora, como por curiosidad simplemente, como son tan pocos jueces en materia, bueno, son tan pocos jueces en materia general, más o menos un juzgado cautelar como lo conocemos, ¿cuántas cantidades de causas nuevas mueve por mes? Mire, tendría que ver las estadísticas. Hacia, a grosso modo, unas 100 causas. No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Más o menos unas 200 por entonces. Por lo menos unas 400, 500 causas que entran mensualmente. Claro, imagínense. Muchas quedan simplemente como inicio, ¿no? Algunas otras avanzan y se convierten en un proceso ya con una imputación formal y eso depende de muchos factores. El factor principal que el Ministerio Público y la policía le pongan un empeño al proceso, que en el plazo que establece la ley, que usted sabe, la ley 586 también ha modificado el plazo para la etapa preliminar, poniendo un límite de 20 días y en los casos que vayan ampliándose hasta 90 días cuando se trate de casos complejos o de organizaciones criminales. Si el Ministerio Público cumple con ese plazo, cosa que es casi imposible, en la mayoría de los procesos se atrasa demasiado. Quizás será porque constantemente los fiscales son removidos de su cargo, muchas veces quizás porque no